Sean bienvenidos al canal Profesor George. Hermoso, ¿no? Hermoso. Y también sean bienvenidos al curso de cálculo. Bueno, acá en esta partecita la verdad es que no coloqué nada extraño ni nada de eso, ninguna escena así implícita ni nada de eso. Pero pues lo que se me ocurre colocar es esto. ¿Te gusta, no? Hoy veremos. Así que vamos a ello. ¡Más explosiones! ¡Pum! 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 Bueno, como ya lo vimos al inicio de este video, les voy a hablar acerca de un poquito de cómo sacarle la derivada a una expresión algebraica que va a ser un polinomio. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver eso principalmente en este video. ¿Cómo sacarle la derivada? Sí, vamos a ver cómo sacarle la derivada a un polinomio. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con varios ejercicios y pues iremos aumentando el nivel. Pero antes de empezar con eso, quiero primero que les quede claro qué es un polinomio. ¿Listo? ¿Qué es un polinomio? Entonces vamos a ver acá qué es un polinomio. Entonces acá voy a colocar pues eso, polinomio. Déjenme por acá colocar esto mejor, lo más grande. Listos, entonces acá tengo pues esa escritura, polinomio. ¿Listo? ¿Qué es un polinomio? Un polinomio es una expresión que va a tener varios términos, sumándose y restándose. Entonces pues veamos un ejemplo. Un ejemplo de un polinomio podría ser el siguiente. A, por ejemplo, más 2 menos 4b. ¿Listos? Entonces, esto que tengo acá sería un ejemplo de polinomio, ¿listo? ¿Por qué sería un ejemplo de polinomio? Porque pues tenemos el requisito que se necesita para ser nombrado como polinomio. ¿Cuál es ese requisito? Debemos tener en la expresión sumas, restas entre términos, ¿listos? Y ya. ¿Qué es un término? Un término va a ser aquel que va a estar separado por los demás por una suma o por una resta, ¿listo? Entonces, bueno, entonces esto sería un término, esto sería un término y esto también sería un término. Sumas y restas entre ellos. Acá tenemos una suma, acá una resta. Podemos tener solamente una suma o solamente una resta, o como se nos presenta acá, las dos operaciones unidas. ¿Listo? Vamos a ver más ejemplos de polinomios, es decir, vamos a ver más ejemplos, ¿sí?, que van a hacer pues esto, polinomio. ¿Listo? Otro ejemplo podría ser el siguiente. Por ejemplo, voy a colocar acá, por ejemplo, 2x menos y más c. ¿Listo? Esto también sería un ejemplo de polinomio. Otro, no más sencillo, por ejemplo a más b. Esto también sería un ejemplo de polinomio, lo mismo. Verificamos de que tengamos términos, ¿sí? Ese es el primer requisito, supuestamente, que tengamos términos. Ahora lo que revisamos es que tengamos sumas y restas. Entonces acá tenemos solamente una suma, no hay problema. Listos, entonces esto es un polinomio, esto es un polinomio y esto también, como que no, es un polinomio. Otro ejemplo podría ser el siguiente. A ver, voy a colocar un ejemplito por acá. Otro ejemplo podría ser el siguiente. Vamos a colocar uno más difícil. Por ejemplo a ver, 2x sobre, por ejemplo, 3 más 4x al cuadrado sobre, por ejemplo, 15. No sé si alcancen bien a ver eso. Bueno, ahí coloqué eso. 2x sobre 3, o partido entre 3, más 4x al cuadrado sobre 15. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ese polinomio. ¿Listos? Entonces ahí tenemos ese polinomio. Muy bien. ¿Que cómo reconocemos que es un polinomio? Pues viendo las dos cositas que les dije ahorita. Que tengamos por lo menos una suma o una resta, ¿sí? Acá tenemos una suma, ¿sí? Y ahora que vemos que tengamos pues términos en esa expresión. Acá tenemos un término y acá también tenemos un término. Ojo, para hacer un polinomio, pues un polinomio debe tener también ese requisito de no tener términos, ojo con esto, de no tener términos con la incógnita en el denominador. ¿Listo? Entonces, bueno, un polinomio también va a tener como requisito eso, no tener por lo menos un término con ese requisito, con esa característica de tener la incógnita en el denominador. Entonces nosotros no nos vamos a encontrar un polinomio de la siguiente manera, como 1 sobre a, ¿sí?,
más 2x, por ejemplo, sobre a también, ¿sí? Esto nosotros no nos vamos a encontrar en este tema de polinomio, ¿listo? Entonces, esto pues no va a estar como ejemplo, ¿listos? Entonces, ese también es otro requisito que deberíamos ver a la hora de colocar un ejemplo de polinomio. Entonces, primer requisito, que pues tengamos sumas y restas. Segundo requisito, que tengamos términos. Ya sabemos cómo reconocer un término, ¿listo? Es aquel que va a estar separado de otro término, ¿sí? Por medio de un signo positivo o de un signo negativo. Y el último requisito que debemos tener en cuenta es el de no tener términos que tengan esta característica, ¿listo? Es decir, debemos fijarnos de no tener términos con la incógnita en el denominador, ¿listo? Ahora sí, empecemos a ver el cómo darle la derivada a una expresión algebraica que va a ser un polinomio. Es decir, ahora lo que vamos a ver es cómo darle la derivada a expresiones algebraicas que vimos ahorita como ejemplos, ¿listo? Es decir, vamos a saber cómo sacarle la derivada a polinomios. Bueno, entonces ya escribí lo que les acabé de decir, cómo sacarle la derivada a un polinomio. Es decir, ahora lo que vamos a ver es cómo sacarle la derivada a una expresión que va a tener esos requisitos que les dije ahorita. ¿Cuáles requisitos? Vamos a ver pues una expresión, ¿sí? O a cómo sacarle la derivada a una expresión que va a tener pues términos, ¿sí? Sumas y restas, y pues también a una expresión que va a tener pues esa reglita para sus términos, ¿listo? Bueno, entonces, vamos a sacarle la derivada a un polinomio, ¿listo? O a una expresión que va a tener sumas y restas entre términos y con esa condición para los términos, ¿listo? Bueno, ¿cómo le sacamos la derivada a un polinomio? Ahora sí, voy a hablar acerca de esto. ¿Cómo le sacamos la derivada a un polinomio? Nosotros le sacamos la derivada a un polinomio simplemente derivando cada uno de los términos que están en el polinomio, ¿listo? Entonces así de sencillo sacarle la derivada a un polinomio. Entonces recuerden, simplemente para derivar un polinomio lo que se necesita es derivar cada uno de los términos que están en ese polinomio, ¿listo? Entonces, bueno, es lo que se hace. Y ustedes me estarán preguntando, ¿y cómo se deriva entonces una función? Simplemente para derivar una función, ¿sí? Recuerden que una función es algo así. Por ejemplo, acá x al cuadrado más 2x más 6, ¿sí? Entonces ustedes me estarán preguntando, sí, yo ya sé cómo derivar un polinomio, pero ¿cómo derivaríamos un polinomio que es una función? O sea, ¿cómo derivaríamos esto en total? Bueno, para derivar esto en total, recurrimos a lo que les dije ahorita, derivar esto y derivar esto. Ya sabemos cómo derivar esto, ¿no? Sí, nosotros ya sabemos cómo derivar esto. Ya les dije ahorita, para derivar un polinomio lo que se necesita es derivar cada uno de los términos, ¿listo? Entonces, derivamos esto, que ya sabemos, y derivamos esto. Que para esto hay distintas maneras, pues para sacarle la derivada a esto, ¿no? Si necesitan más refuerzo en esto de cómo sacarle la derivada a esto, ¿sí? Acá les dejaré un video para que lo chequen y pues para que sepan las distintas formas en las que nosotros podemos pues sacarle la derivada a esto, ¿listo? Vale, entonces pues empecemos con este primer ejercicio que tengo acá, ¿listo? ¿Qué tenemos? Tenemos f de x va a ser igual a x al cuadrado más 2x más 6, ¿listo? Ya ahorita iremos añadiendo negativos a la expresión que está acá, ¿listo? No hay problema. ¿Listo? Entonces empezamos a derivar la función, ¿sí? Esto de derivada de un polinomio ya lo veremos más adelante cuando estemos derivando esto, ¿listo? ¿Vale? Pero en sí lo que nos piden es sacarle la derivada a esta función, ¿listo? Bueno, entonces sacamos la derivada a esta función. Le sacamos la derivada a esta función, ¿vale? ¿Que cómo se deriva una función? Es decir, todo esto, ¿sí? Toda la igualdad. A esto yo llamo función. ¿Que cómo se deriva? Simplemente derivando esto, este miembro, y derivando también este miembro, ¿listo? Entonces de esa manera, derivando los dos miembros de la igualdad o de la ecuación. Listo. ¿Cómo podemos derivar esto? Bueno, podemos derivar esto de distintas maneras. Las dos formas más utilizadas son las siguientes. F de x, y acá simplemente a esto le añadimos una prima, ¿sí? A esto que tengo acá se le lee como prima. ¿Listos? La otra manera para escribir la derivada de la variable dependiente, si recordemos que eso es la variable dependiente, es la siguiente.
f puntico de x. ¿Listos? Estas dos son las más utilizadas. ¿Listos? Para pues describir eso, la derivada de la variable dependiente, es decir, la derivada de esto que tenemos acá. ¿Listo? O sea, la derivada de f de x. ¿Listos? Pero también hay otras maneras que son las siguientes. Recordemos, voy a hacer acá un cambio primero que todo, acá en esta función, ¿sí? Recordemos que la variable dependiente se puede escribir de distintas formas. Por este modelo que tenemos acá, L de x, ¿sí? Una letra cualquiera en mayúscula o en minúscula, eso no importa. Y acá también una letra cualquiera, mayúscula o minúscula, ¿listo? Pero también se puede escribir por otras formas o utilizando otras cosas, por ejemplo, variables, ¿listos? Entonces la variable dependiente también se puede escribir por una variable, ¿listo? Del alfabeto. O también se podría escribir por un ángulo o notación griega, ¿listo? Vale, yo voy a hacer un cambio, ¿sí? De esta variable, eso se puede hacer. Porque recordemos que la variable dependiente se puede escribir de distintas formas, ¿listo? Y pues al escribirse de distintas maneras podemos hacer un cambio, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera la escritura para la variable dependiente de la siguiente manera, como A, pues yo podría cambiar eso por un modelo que se le parezca pues al f de x, por ejemplo L de A, ¿sí? Obviamente tendríamos que ver cuál sería la variable independiente de la función, es decir, tendríamos que ver pues para determinar este polinomio o pues este modelo qué es lo otro que está aparte de esto, ¿listo? Que si tenemos x, colocaríamos acá x, ¿vale? Listo, entonces pues cambio esto, ¿vale? Porque sabemos que se puede cambiar. ¿Por qué lo cambio? Lo cambio por f, ¿listo? Por f, va a ser igual a x al cuadrado más 2x más 6, ¿listos? Vale. Y ya al hacer este cambio, ya tengo más opciones, ¿listos? Para escribir la derivada de la variable dependiente. Es decir, la derivada que va a estar acá, ¿listo? O la derivada de la variable que va a estar acá, ¿listo? Entonces, bueno, ya tenemos más opciones. ¿Por qué? Porque para la variable dependiente que está escrita así, pues tenemos más. En cambio, para la derivada de la variable dependiente que está escrita de esta manera, pues hay muy pocas, ¿vale? Listos, entonces, bueno, ¿cuáles serían las distintas maneras? Entonces, bueno, podríamos utilizar esta o estas dos, ¿sí? Empecemos con estas dos. Me quedaría como f que, f prima, ¿sí? F prima, f puntico, si queremos por la notación de Newton, ¿sí? Esta notación que tengo acá o esta, ¿sí? Van a ser la notación de Newton. Entonces, bueno, podemos haber escrito acá f puntico. ¿Cuál otra? Esta. D, ¿sí? La función f con respecto a la otra, la variable independiente, es decir, x, ¿listo? Esa también sería otra manera, ¿listo? Bien, ¿listos? ¿Cuál sería otra? Otra sería, por ejemplo, esta. Pero esta es más que todo utilizada en derivadas parciales, ¿listo? Entonces, simplemente, cuando tengamos la variable independiente, la variable dependiente de esta manera, pues ya tendríamos más formas, simplemente con esta, ¿vale? Porque esta es propia de la variable dependiente. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces, como lo vemos, tenemos varias opciones para escribir la derivada de la variable dependiente, ¿listo? Entonces podríamos dejar así la variable dependiente y pues escribiríamos como derivada para eso cualquiera de estas dos. O si queremos pues cambiar esto por otra cosa, pues podríamos utilizar una de más, ¿vale? Entonces todas esas se pueden. ¿Listos? Obviamente, estas tres que les mostré ahorita, ¿sí? Funcionarían cuando cambiáramos la variable dependiente por otra, ¿listo? Por una letra del abecedario, ¿listos? Y estas dos que tenemos acá ya funcionarían o aplicaríamos esto para cuando tengamos la variable dependiente de esta manera, ¿vale? Entonces utilizo cualquiera de estas dos derivadas, ¿sí? Para la variable dependiente. Me voy a quedar con esta porque es más utilizada en este tema de cálculo, ya que esa del puntico es más utilizada en física, ¿vale? Entonces acá coloco f', ¿sí? f' de x, así se lee esto que tengo acá, f' de x,
que va a ser la derivada de la variable dependiente, es decir, de la derivada que está totalmente despejada en un costado. Eso va a ser igual a, entonces ya derivamos esto, derivamos ahora esto. ¿Cómo derivamos esto? Como se los dije ahorita, simplemente derivando esto, esto y esto, cada uno de los términos que están presentes ahí en el polinomio, ¿listo? Ok, si tienen inquietudes o quieren reforzar más este tema de cómo sacarle la derivada, por ejemplo, a una potencia así, o por ejemplo a una constante, pues pueden ver esos videos que les dejo acá, ¿listo? Bueno, entonces empezamos, derivamos esto, entonces cojo esto, x al cuadrado, y derivamos esto. ¿Cómo derivamos esto? Derivamos esto como derivaríamos una potencia. ¿Y cómo derivaríamos una potencia? Simplemente lo que hacemos para derivar una potencia es hacer lo siguiente, bajar el exponente, y ahora colocamos esto con un nuevo exponente. ¿Cuál va a ser el nuevo exponente? El nuevo exponente va a ser el siguiente, simplemente a este exponente le restamos 1 y listos, ¿vale? Y ya hemos hallado la derivada para ese primer término, que es 2x, ¿listo? 2x. Ahora hallamos la derivada para el segundo término, entonces 2x más, ¿sí? Los signos, tengan muy presente esto por favor, los signos que vamos a tener acá en la derivada los vamos a dejar, ¿listos? ¿Vale? Siempre, en cualquier polinomio que vayamos a derivar, los signos van a permanecer, ¿vale? Que si tenemos, por ejemplo, a más 2a al cuadrado menos, por ejemplo, b, ¿sí? Entonces, en la derivada de este polinomio, estos signos se conservan. Y pues acá sacaríamos la derivada y la derivada, ¿listo? Entonces acá pues de una vez voy a colocar este más. Listos, 2x, derivada de 2x. ¿Cuál es la derivada de 2x? La derivada de 2x es la siguiente. Entonces, para sacarle la derivada de esto, hacemos lo siguiente. Simplemente, como tenemos constante y potencia, es decir, como tenemos un número y una letra, hacemos lo siguiente, separar, ¿listo? Entonces, hacemos eso, separar, porque tenemos constante y pues una letra, ¿listo? Es decir, un número y una letra. Entonces, separamos. Siempre que tengan constante y una letra, hacen eso de separar, ¿listo? ¿Y ahora qué hacemos? Derivar esto, ¿listo? Siempre se va a derivar lo que tengamos acá, ¿listo? Lo que tengamos como letra, ¿vale? Entonces derivamos esto queda intacto, y derivamos esto. ¿Cuál es la derivada de x? Hacemos el procedimiento que hicimos para sacarle la derivada a x al cuadrado. Entonces bajamos el exponente, cuando no tengamos exponentes son 1, x, y restamos ahora para adquirir el nuevo exponente 1 acá. 1 menos 1 es 0, 1 por x a la 0, cualquier cosa a la 0 es 1. ¿Listo? Entonces acá es un 1. 1 por 1, todo eso es equivalente entonces a 1. ¿Listo? Y listos. Ahora, ¿qué hacemos? Realizar la multiplicación de esto con esto. ¿Listo? Siempre al final se va a realizar la multiplicación de la constante con lo que me dio de resultado de sacarle la derivada a esto, o sea, la letra o a la potencia. 2 por 1, 2. ¿Listos? Entonces por acá coloco que la derivada de 2x es 2. ¿Listos? Derivada ahora de 6. La derivada de una constante es siempre 0. ¿Listo? Entonces, siempre que tengan un número a derivar, pues ya sabrán el resultado de la derivada para ese número. Siempre, cualquier número va a tener como derivada 0. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, derivada de 6. ¿Sí? Si tienen problemas con esto de que es una constante, cómo sacar la derivada de una constante, acá les dejo un video. Pero pues aún así, les voy a seguir explicando esto de una constante, derivada de una constante. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a 6. ¿Cuál sería la derivada? 0. ¿Listo? Otro número podría ser el siguiente. Menos 0,5. Derivada 0. Otro, por ejemplo, 1000. ¿Listos? Pero también hay constantes que podrían ser letras. ¿Listos?
si tuviéramos por ejemplo acá una A, ¿sí? Si tuviéramos por ejemplo acá una A, ¿sí? Eso sería una constante. ¿Por qué? Porque no es X, no es la variable dependiente. Y todo lo que no sea la variable dependiente, pues va a tomar como una constante, ¿sí? O se va a tomar como una constante. ¿Listo? Entonces, pues, números o letras. También. Que ¿cómo determinamos las letras? Simplemente viendo la función. Y más concretamente, ¿qué tenemos como variable independiente? Es decir, ¿qué tenemos acá? O pues, ¿qué tenemos como otra variable que va a estar pues aparte de f de x, ¿vale? ¿Listos? Entonces, bueno. Listos, entonces esto me da como derivada 0. Lo coloco en rojo para que ustedes recuerden que la derivada de una constante es 0. ¿Listos? Ya tenemos todo esto. Organizamos ahora esta expresión que tenemos acá. O simplemente pues hacemos operaciones, ¿no? Entonces acá f' de x va a ser igual a, realizamos esta operación, ¿sí? Porque no hay más operaciones a realizar. Entonces 2 más 0, ¿eso cuánto es? 2. Entonces acá coloco más 2. ¿Y listos? Ya de esa manera hemos hallado la derivada para esta función y pues de paso también le hemos hallado la derivada a este polinomio. Vamos a ver un último ejercicio, ya un poquito más difícil. Entonces vamos a resolver este ejercicio. F de x va a ser igual a 3x al cuadrado menos 2x al cubo más 12x a la 5. ¿Listos? Vamos a resolver este ejercicio que dice así. F de x, bueno, bla 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 bla. ¿Listo? Bueno, ¿cómo derivamos la función? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Derive la función. Derivamos esto primero. Como por cambiar, voy a colocar el puntico. ¿Listo? Ahora, derivamos esto. ¿Cómo derivamos este polinomio? Simplemente derivando cada uno de los términos que están presentes en el polinomio. Es decir, derivamos esto y derivamos esto para obtener la derivada del polinomio. 3x al cuadrado, ¿cómo se sacaría la derivada de ese polinomio? O bueno, este término, ¿sí? Es un término. Entonces, como tenemos constante y una potencia, separamos 3x al cuadrado. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Derivar esto. Y el resultado que nos dé de derivar esto, ¿sí? Lo multiplicamos por esto. ¿Listo? Por 3. Por la constante o por el número. ¿Listo? Entonces, acá ¿qué me quedaría? Me quedaría del siguiente modo. Bajamos el exponente. A ver, voy a colocar este más grande. Bajamos el exponente. X, restamos 1. 2 menos 1 es 1. El 1, como exponente, se puede sobreentender. ¿Y qué me quedaría? 2x. ¿Listo? 2x. Listos. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicar estos dos términos, que son monomios. Entonces acá coloco 3 por 2x, 3 por 2, operamos coeficientes, números aparte y letras aparte, ¿listo? Que si tuviéramos por ejemplo acá una x, entonces multiplicaríamos estas dos y acá aparte multiplicaríamos estas dos, ¿listo? 3 por 2, 6x. Y listos, esa sería la respuesta para este ejercicio. Entonces, bueno, acá me quedaría 6x. Voy colocando los signos que van después de esto iguales, ¿vale? Porque en la derivada los signos se conservan. ¿Listo? Acá derivamos esto, 2x al cubo. Entonces colocamos esta expresión por acá, 2x al cubo. Derivamos, entonces nos fijamos de que tenemos una constante y una potencia, entonces separamos 2x al cubo, ¿listo? Acá derivamos y el resultado lo multiplicamos por esto. 2, bajamos el exponente, restamos 1, ¿listos? 2 por esto, ¿qué nos da? Entonces multiplicamos coeficientes aparte, ¿sí? Y letras aparte, ¿listos? En este caso, como tenemos coeficientes nomás a multiplicar, pues multiplicamos coeficientes nomás. 2 por 3, 6x al cuadrado. ¿Vale? No olviden el cuadrado para la incógnita x. Ahora el último, 2x a la 5, que ese ya está un poquito más difícil. Este está un poquito más difícil, pero pues no es posible.
Listo, entonces colocamos este último término acá, 12x a la 5. Listos, 12x a la 5. Derivamos, entonces acá como esto tiene una constante, es decir, un numerito inicialmente, pues separamos acá 12x a la 5. 12. ¿Vale? X a la 5, ¿cómo se deriva? Bajamos el exponente, restamos 1 al exponente. Multiplicamos estos dos. 5 por 12 es 60. ¿Listo? ¿60 qué? X a la 4. Recuerden, coeficientes aparte y letras o incógnitas con tales exponentes aparte. ¿Listo? Entonces, esto que me dio acá, lo coloco por acá. 60x a la 4. ¿Vale? Y listos, ya de esa manera hemos finalizado. Como último paso que podríamos hacer acá es lo siguiente: factorizar, ¿sí? Ese paso se podría hacer, ¿listo? Pero la verdad es que yo lo voy a dejar así, ¿listo? Porque generalmente la derivada de una expresión algebraica se deja así, sin factorización, ¿listo? Listo, y de esa manera ya hemos acabado. Ahora pasamos a el ejercicio de práctica para que ustedes pues practiquen cada uno de los conocimientos que adquirimos en este video, ¿listo? Entonces, bueno, el ejercicio que ustedes van a resolver es el siguiente, ¿listo? Entonces acá coloco, bueno, voy a colocar y como para cambiar ese f de x de la variable dependiente, ¿listo? Entonces y van a derivar esto, y recuerden que esto que tenemos acá es una notación para la derivada, perdón, para la variable dependiente, ¿listo? Listos, entonces y va a ser igual, por ejemplo, a uno difícil, 3x a la 4 más 4x a la 6 menos 6x a la 5. Listos, entonces van a derivar este ejercicio, ¿sí? Van a derivar esta función. Y la respuesta va a aparecer en 5, 4, 3, 2, 1. Listos, y ya tenemos la respuesta. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a 12 factor de x al cubo más 24x a la 5 menos 30x a la 4. ¿Listo? Todo esto que tengo acá sería la respuesta. Que yo no escribí esto, ¿sí? La derivada de la variable dependiente así, sino como y puntico, no hay problema. O que yo no escribí ninguna de estas dos, sino que yo escribí lo siguiente, y comita, no hay problema. ¿Listo? ¿Vale? Ya saben que pues todas esas notaciones para la derivada de la variable dependiente significan lo mismo. La derivada de la variable dependiente. Entonces derivamos y derivamos. Derivada de esto puede ser esto, ¿listo? O puede ser cualquiera de las dos que les mostré ahorita, ¿listo? Listos. Derivamos ahora esto. ¿Cómo derivamos esto? Término por término. Acá los signos, ¿sí? Miramos eso primero que todo. Los signos se conservan, ¿listo? Más, más, menos, menos. Bueno, acá también más, más. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Derivar término por término. Cogemos este. 3x a la 4. Tenemos un número y una potencia. Separamos. Derivamos esto. Bajamos el exponente, ¿sí? Y restamos 1, 3. ¿Listos? Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicar esto. 3 por 4. Eso me da 12x al cubo. 12x al cubo. Siguiente. 4x a la 6. 4x a la 6. Tenemos una constante y una potencia. Separamos 4x a la 6. Acá derivamos esto, ¿sí? Siempre se va a derivar es lo que nos quedó como no constante. O sea, siempre vamos a derivar la letra. ¿Vale? Acá me quedaría entonces 4, ¿sí? Derivamos esto, 6x, bajamos el exponente, colocamos la incógnita y restamos ahora 1 al exponente para encontrar el exponente nuevo, que va a ir en la derivada. Ahora multiplicamos estas dos cosas, 4 por 6x a la 5. 4 por 6, ¿sí?
números aparte y letras aparte. X a la 5, ¿listo? 24x a la 5, acá está. Listos, siguiente. 6x a la 5. Vale, 6x a la 5. Entonces, 6x a la 5, tenemos una constante y una incógnita, separamos. Entonces 6, acá separamos, x a la 5. ¿Qué hacemos ahora? Derivar esto. Acá coloco el 6, derivamos 5, x, restamos 1, 4. Multiplicamos esos dos. 6 por 5, 30. X a la 4. ¿Listo? Y ya de esa manera hemos concluido el ejercicio. Esta sería la respuesta. Y ya pues también le di cada uno de los procedimientos para llegar pues a esa respuesta que vimos ahí. Y ya de esa manera hemos acabado. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, si fue así, pueden dejar un like. Me ayuda mucho esos likes que ustedes dejan, ya que pues eso me emociona y pues bueno. Vale, espero que pasen un feliz día, feliz noche, feliz lo que sea que estén pasando. Vale, y nada más. Eso sería todo. Muchas gracias por el apoyo. Únanse por favor, suscríbanse los nuevos, comenten, compartan con sus compañeros para que sus compañeros, profesores o lo que sea que tengan, pues también tengan la opción de empezar a aprender nuevos temas de la mejor manera. ¿Listo? Listos, y sin nada más que decir, nos vemos en